Pues bien, hermanos, seguimos con el Evangelio de Marcos. Ya estamos allí en el capítulo número 10, en los versículos del 17 al 22. Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 22. Y yo quiero invitarle a que podamos juntos darle lectura a estos pasajes. Vamos a leerlos, hermanos, entendiendo lo que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. La Escritura dice así, Marcos 10, versos 17 al 22. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Dios, quiero suplicar la guía de tu Santo Espíritu. Te pido que prepares el corazón de cada uno de nosotros para escuchar tu voz y que tu palabra pueda ser, Señor, ese poder, esa autoridad que hable a nuestras vidas, de tal modo que nosotros estemos dispuestos, Señor, a cambiar, dispuestos a parecernos más a Jesús. No permitas que nadie salga de este lugar del mismo modo en el que entramos. Queremos obedecerte, Dios. Ayúdanos a hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. En el pasaje que nosotros estudiamos anteriormente, la afirmación del Señor Jesucristo cuando Él dijo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no iba a entrar en él. Nosotros vemos ahí cómo el Señor afirma esto y valora algunas cualidades y características de los pequeños. Ya dijimos esas cualidades por las que Jesús pone de ejemplo a los niños, y estas cualidades eran principalmente dos: la confianza, porque un niño puede tener en un adulto, y la dependencia. No hay niño independiente. Estas cualidades son las que Dios quiere que nosotros tengamos muy presentes cuando Él nos enseña y nos dice que nadie heredará el reino de los cielos si no confía en Dios y no aprende a depender de Él. En el texto que nosotros leímos y en el cual vamos a meditar el día de hoy, nos encontramos en el extremo opuesto. Es del otro lado en el que nosotros vamos a pensar hoy. Porque aquí vamos a ver a un hombre que por algún otro evangelio se nos dice que era joven, que no confiaba en Dios. En realidad este hombre, lo vamos a ver, confiaba demasiado en sí mismo, confiaba demasiado en sus propios recursos, razón que lo llevó a rechazar incluso al mismo Jesús. Yo quisiera comenzar por considerar qué es lo que sabemos de este hombre que se acercó a Jesús. Mire, por Mateo y por Lucas, nosotros sabemos que este hombre era joven y era muy rico. Era una persona que, siendo joven, disfrutaba de bienes. Yo a veces he escuchado a algunos muchachos cuando pasa una persona ya adulta manejando autos deportivos, mire ese viejito, y ese carro es para que lo tuviera yo, ¿no? O sea, se ve mal. Y yo les digo, sí, el problema es de que ese hombre ha trabajado toda su vida para tenerlo. Quizás si tú lo haces, cuando tengas su edad vas a poder conseguirlo. No es muy normal que un joven no alcance una prosperidad de tal modo que la misma Biblia pueda reconocer que era joven y además muy rico. En Lucas también se nos dice que era un hombre principal, lo que quiere decir que este hombre o pertenecía a una familia noble, a una familia que era respetada por la comunidad y además era distinguida. Era un joven que no pasaba desapercibido, y no solo por su dinero, sino por quién era.
Por Marcos, nosotros vemos que este hombre llevaba una vida ejemplar. Según él, se había esforzado desde muy pequeño en cumplir toda la ley del Señor. Pero quizá nosotros también podamos deducir por el mismo Evangelio de Marcos que este joven era algo agradable y hasta simpático, ¿no? Por la forma en la que se acerca al Señor y aún el Señor le recibe. Mire, cuando yo entiendo todo esto, a primera vista, ¿no?, había mucho en este hombre que prometía. Él vino corriendo a donde estaba Jesús. Esto habla de que tenía deseo de conocerle, pero después al llegar con él se arrodilla delante de Jesús. Y esto yo digo, wow, era una muestra de respeto. Este hombre además era bien educado. Manifestaba de alguna forma un comportamiento inusual para quizá un hombre de su categoría. Hasta aquí todo va hablando bien de él. Todo apunta de verdad a que este hombre se encuentra en un nivel distinto al de todos los demás. Parecería indicar que él consideraba a Jesús como alguien muy importante que le podía guiar espiritualmente. Yo podría concluir pensando en todas estas cosas diciendo que este hombre representaba todo lo mejor que pudiera verse u observarse en una persona. Este hombre era casi perfecto, ¿no? Pero la cuestión, hermanos, es, ¿realmente este hombre se encontraba tan bien como aparentaba? ¿Realmente, en verdad, nosotros podemos decir que era un hombre rico y sin necesidades? Eso es lo que vamos a contestar en esta tarde, precisamente acercándonos al texto, a la palabra de Dios. He titulado este mensaje Riquezas en Cristo. Y si yo entiendo bien, mi amado hermano, para ser ricos en Cristo, nosotros necesitamos aprender a confiar menos en nosotros mismos. Cuando Jesús estaba por emprender, dice el versículo 17, su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Este hombre, a pesar de tener tantas buenas cualidades, no comprendía qué era lo que necesitaba. Este hombre, aunque poseía muchas cosas y aparentemente su vida era casi perfecta, le hacía falta algo. En su corazón había y seguía habiendo un vacío que no podía ser llenado con ninguna de las cosas que él ya tenía. Sentía un vacío que su corazón simplemente no podía satisfacer ni con los recursos materiales ni con las buenas obras que él había estado realizando. Y lo que le faltaba, nosotros entendiendo por leer el contexto, era la salvación, o como él mismo lo expresa, hermanos, la vida eterna. Esto me hizo pensar en aquel hombre al cual el Señor le hace pensar, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? ¿Qué sentido tiene que tú atesores cosas en este mundo si el día que te mueras no te vas a llevar absolutamente nada? Aparentemente este hombre, si yo entiendo bien lo que la Biblia dice, era sincero en su pregunta a Jesús. Y también, mi amado hermano, daba la impresión de que él deseaba intensamente lo que le estaba pidiendo. Nosotros diríamos en este momento, después de la lectura, que este hombre estaría a punto de inclinar su vida delante del Señor y recibirle como salvador de su vida. Pero este hombre era un judío. Era un judío conocedor, estudioso del Antiguo Testamento. Por lo tanto, su concepto de la vida eterna dependía de lo que él entendía que el Antiguo Testamento les enseñaba. Para los judíos, en realidad, la aplicación de esta idea de la vida eterna tenía que ver con que ellos creían que esta vida eterna obviamente se asociaba con la resurrección de los muertos. Lo que este hombre deseaba, para explicarlo en otras palabras, era poder seguir disfrutando cuando el Señor lo resucitara de lo que él poseía en esta vida material. Lo que él tenía en mente es,
Yo quiero resucitar y quiero estar seguro de esa vida eterna porque yo voy a seguir disfrutando de todo lo que tengo en este momento. Para este hombre lo más importante de ese mundo venidero era lo que pudiera llevarse de este. Y cuando yo leo y entiendo eso, hermano, de verdad me hace pensar qué concepto tan mezquino tenía este joven de lo que era la vida eterna, ¿no es cierto? De lo que era la salvación. Él quería simplemente asegurar que iba a seguir disfrutando en aquella realidad de lo que tenía en esta. Para él lo más importante era sus bienes, sus comodidades. El Señor corrige este grave error y le muestra de una manera clara en qué consistía realmente la vida eterna. Y yo no pude dejar de pensar en el Evangelio de Juan, porque Juan lo dice claramente, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna, hermanos? El Señor contesta, que te conozcan a ti. Juan le dice a todos, la vida eterna es conocer a Jesús, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mire, aunque nosotros no podemos dudar de la sinceridad y el genuino anhelo de salvación que tenía este joven, ni su sinceridad ni su deseo por la salvación iban a ser suficientes para alcanzar la vida eterna. Eso no era suficiente. Podía tener muy buenos deseos, podría ser muy sincero, pero simplemente esto no le iba a alcanzar. Por la manera en la que él formuló su pregunta, resulta evidente, hermano, que este hombre creía que podía alcanzar la salvación por sus propios esfuerzos. Porque él pregunta, ¿qué haré? ¿Qué más tengo que hacer? Este joven pensaba que para llegar a ser salvo, para tener la vida eterna, para resucitar de entre los muertos, tenía él que hacer algunas cosas. Tal vez pensaba que tenía que hacer un último esfuerzo. Tenía que darle el último empujoncito para poder entrar a esa vida eterna que tanto anhelaba. Lo cierto es que si él le pide esta información a Jesús, esta información para poder heredar la vida eterna, es porque este joven no tenía ninguna certeza de que fuera a disfrutarla después de la muerte. Era un hombre bien portado, era un hombre que económicamente había sido muy bendecido, pero simplemente no podía tener en su corazón la certeza de lo que le esperaría después de la muerte. Y ese, hermano, es siempre la inseguridad que acompaña durante toda su vida a aquellos que creen que la salvación depende de sus buenas obras. Cuando nosotros nos esforzamos para ganar la salvación, cuando usted y yo pensamos que es porque nos portamos bien, que nos merecemos la vida eterna, estamos viviendo en una terrible mentira. Porque nunca vamos a poder saber si lo que estamos haciendo es suficiente o el Señor va a faltar más. De ahí es aún estos famosos dichos de que Dios nos agarre confesados, ¿no? Porque no sabemos, si no tenemos esta seguridad, no sabemos qué es lo que vaya a pasar con nuestras vidas. Nunca estas personas saben si han hecho lo suficiente o si lo que han hecho ha sido de la calidad necesaria para recibir la salvación. Por eso es la duda. Por eso esa duda nunca desaparece. Y cuando yo pienso en esto, hermano, no puedo evitar incluso compararme ya ni siquiera con Jesús, con otras personas que han vivido entre nosotros. Cuando yo observo y leo un poquito acerca de la Madre Teresa de Calcuta, o sea, yo no puedo llegar a pensar, ¿no?, que puedo estar al nivel de piedad, digámoslo así, de compromiso como lo estuvo esta mujer. Y puedo saber y puedo sentir y quizá algunos puedan opinar que he entregado mi vida a Dios, que soy un hombre que sirve a Dios. Los que me conocen saben que no hago otra cosa. Mi tiempo completo es dedicado a la obra. Yo no busco hacer nada más. Dependo en este caso del Señor en ese sentido. Y yo estoy para servirles a ustedes. Es la forma en la que sirvo al Señor. Pero eso está todavía demasiado corto comparado con mujeres como ella, que se iba lejos de su hogar, que dormía en el suelo, que daba todo lo que tenía a los pobres. Lejos, hermanos, estoy de considerarme al nivel de una mujer como ella. Para algunos estarán pensando, ¿qué le pasa? Pero esa mujer se va a ir al infierno si era católica. Hermanos, las evidencias de su vida nos hablan que esa mujer
tenía a Cristo en su corazón. La Biblia dice que por nuestros frutos nos van a conocer. Yo espero que usted no sea como algunos que piensan que los bautistas somos los únicos salvos, porque estoy yo convencido de que muy lejos eso está de lo que la Biblia enseña. Lo importante, mi amado hermano, es que nosotros sí podamos entender que no podemos alcanzar la salvación, ni disfrutar de esas riquezas que Cristo quiere que disfrutemos en base a nuestros propios méritos. Si usted está confiando en que gracias a su esfuerzo, a su dedicación, a su piedad y a sus buenas obras, usted logrará recibir todo lo que Él tiene prometido para usted, está totalmente equivocado. Debemos aprender, mi hermano, a confiar menos en nosotros. El joven pensaba que él había cumplido con todos los mandamientos, ¿no es cierto? En realidad suena hasta un poquito egocéntrico, soberbio. Este tipo no vino con Jesucristo quizá diciendo, Señor, ¿qué necesito? Lo que este cuate quería escuchar era casi recibir una palmada y decir, hijo, pero tú lo has hecho todo, hasta te debo algo más que la vida eterna, ¿no? Iba demasiado confiado. Sin embargo, se sentía perturbado. No tenía paz en su corazón. Estaba lleno de ansiedad. Y de allí esa pregunta, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? A mí eso me hace preguntarme, ¿de verdad este joven entonces era tan rico? ¿De verdad este joven era tan rico? Para ser ricos, mis amados hermanos, en Cristo Jesús, nosotros necesitamos dejar de confiar en nosotros mismos. Pero también, en segundo lugar, para ser ricos en Cristo, necesitamos saber claramente quién es Jesús. Para ser ricos en Cristo, necesitamos saber claramente quién es Jesús. ¿Por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Miren, este joven estaba gravemente equivocado en cuanto a su concepto sobre la vida eterna. Estaba totalmente equivocado en cuanto a su concepto de la forma en la que él podía alcanzar la vida eterna. Pero no quedaba ahí su ignorancia. En realidad este joven tampoco entendía quién era Jesús. Así que el Señor tenía que aclarar estos conceptos para que él pudiera continuar con su vida. El joven se había dirigido a Jesús llamándole Maestro bueno. Y seguramente él esperaba que el Señor, al escuchar cómo se había referido a él, pues se sintiera honrado, se sintiera agradecido. Pero el hecho es de que no fue así. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no se sintió honrado? No aceptó cuando este joven le pregunta, ¿por qué me llamas bueno si bueno solo hay uno y ese es Dios? ¿Será porque Jesús no fuera tan bueno? ¿O sería entonces porque Jesús no fuera un maestro? La verdad es de que no. Él era bueno y además sí era un maestro. Pero él más bien había rechazado el aceptar este título que el joven le había dado porque el joven no estaba entendiendo en realidad lo que le estaba diciendo. El joven no había comprendido cuánto abarcaba el que le dijera maestro bueno. Y el Señor empieza por analizar la forma en la que este joven usa el término bueno. Y para ello él afirma, no hay un solo bueno, el único que es bueno es Dios. Y de aquí, si yo puedo entender bien, saco por lo menos dos conclusiones fundamentales. La primera deducción lógica, hermano, que yo entiendo cuando leo esta expresión, no hay bueno sino solo uno y ese es Dios, es que el joven no era bueno. Porque bueno únicamente había uno y ese uno era Dios. Por mucho que se haya esforzado y por mucho que se esforzara, este joven nunca iba a llegar a ser bueno. Porque si entonces tendría que reconocer que llegaría a ser como Dios. Y nosotros sabemos que de eso estamos muy, pero muy lejos. Pero queda otra cuestión, y si yo entiendo bien, quizá es la más importante. ¿Jesús era bueno? ¿Qué quería decir? ¿Qué quería decir el joven cuando lo llamó bueno? Según esta afirmación, mi amado hermano,
Jesús solamente podía ser bueno si Él era Dios. Y aquí no es que lo esté poniendo en duda, en realidad lo que está haciendo Jesús es confirmando si el joven entendió lo que le está diciendo. Jesús quería dejarle muy claro a este joven si él había comprendido que sí, le podía llamar bueno por una simple razón. Él era Dios. No es que él estuviera rechazando el reconocimiento de ser un maestro y de ser bueno. Él más bien está afirmando que es el Hijo de Dios. Quizá en ese momento este joven se da cuenta de que está usando el término bueno de una forma muy a la ligera. Porque es bien interesante, hermano, a partir de este momento, cuando el joven vuelve a dirigirse a Jesús, ya no le dice bueno, simplemente le dice maestro. Este joven no entendió que Jesús estaba afirmando que era Dios. Y para no errarle, pues mejor nos vaya a hacer que vaya a andar diciendo herejías. Lo que este cabezón hizo fue mejor dejarle de decir bueno. Y prefirió quedarse con el título de maestro. Este joven no entendía quién era Jesús. No estaba comprendiendo que ese hombre que tenía enfrente no era solo un rabino, no era solo un maestro, era Jesús. Era Dios hecho carne, era el Mesías que había sido prometido al pueblo de Israel desde muchos años atrás. A partir de ese momento, él simplemente se echa para atrás, mi amado hermano. El error del joven es muy común en nuestros días, porque miren, muchas personas ven a Jesús como alguien distinguido. Cuando estudiaba la universidad, antes de irme a Kentucky, me había metido a estudiar psicología social. Parecía como que el abuelito de todos los estudiantes, pues era el más viejo, ¿no? Yo ya había terminado el seminario y demás, y todos los pues chavales que estaban en la universidad venían entrando de la preparatoria. Pero lo que era muy común en el tronco común era en estas ramas y estudios, materias que tenían que ver con filosofía y demás, pues la gran ventaja que yo tenía sobre muchos de ellos es que yo ya había pasado por allí. No era la primera vez que lo había escuchado e incluso podría decir que muchos de los temas los podía dominar gracias a estudios previos e incluso al seminario. Pero era asombroso, ¿no? Porque me agarraban de puerquito los mismos maestros al saber que yo era teólogo y me ponían a debatir contra todo el salón. Y era como dos grupos y me sentaban de verdad, literalmente, a mí solo en una esquina con el resto del grupo del otro lado. Y era impresionante ver cómo ellos defendían el punto de que sí, Jesús era un muy gran pensador, había sido un tremendo filósofo, un hombre que se había comportado de una manera impresionante, digno de ser ejemplo. Pero yo siempre pensaba, Jesús es mucho más que eso. No solamente es una buena persona, buenas personas hay un montón, hermano. Ahí sí, si alguien me dice que Buda fue una buena persona, que todos estos de los que de repente ya después llaman dioses fueron buenas personas y dignos de ser imitados, yo no puedo decir que no. Seguramente serán mejores personas que yo, seguro, sin dudarlo. Pero de eso a pensar que fueron mejores personas que Jesús, que estuvieron al nivel que Jesús, es mucha la distancia, porque Jesús no solamente fue buena persona, no solamente dio un buen ejemplo, no solamente se portaba bien y ayudaba a los demás, Jesús era Dios. Y sin Jesús, nuestra salvación, esta salvación por la cual este hombre preguntaba, no hubiera podido ser una realidad en nuestras vidas. Si Cristo no se hace hombre, viene a habitar entre nosotros y entrega su vida en la cruz del Calvario, usted y yo simplemente no podríamos aspirar a gozar de la vida eterna que este chico tanto anhelaba. Muchas personas ven a Jesús como alguien distinguido, como alguien bueno. Piensan que por esa razón el Señor quizá incluso pudiera llegar a sentirse bien, halagado. Pero eso no es así, hermanos. Mientras nosotros no sepamos y reconozcamos totalmente quién es Dios, si yo entiendo bien, si no entiendo claramente quién es Jesús y lo reconozco como tal, yo lo estoy menospreciando. Recuerdo mucho a mi tía cuando estudiaba en el seminario. Ella también era maestra en ese tiempo allí. Yo recuerdo mucho que
ella expresó su disgusto, su molestia con alguno de nuestros profesores, porque se refería a los estudiantes como los muchachos. Y ella decía, ¿no has llegado a entender que estos muchachos son tus consiervos? Que también son personas llamadas a servir como lo estás haciendo tú. Y quizá para nosotros no tenía nada de malo, pues sí habíamos varios chamacos, ¿no? Varios muchachos en aquel tiempo. Pero mi tía más bien lo agarró por el sentido como de cierto menosprecio, ¿no? Estos muchachos. Y si de repente eso nos puede llegar a sentir incómodos, ¿no? Hay algunos que dicen, es que este chamaco, no, doctor, por favor, aunque le cueste trabajo, ¿no? A todos nos esforzamos de alguna manera por conseguir algunas metas, alcanzar algunos objetivos. Y es válido que aquel que se ha quemado las pestañas durante 4, 6, 8, 10 años, pues pueda incluso exigir o demandar que se le reconozca como licenciado, ingeniero, maestro, doctor, ¿no? No es algo malo, es algo bueno. Pero si eso puede llegarle a molestar a una persona, ¿cómo nosotros podemos llegar a pensar que Jesús va a estar contento si nosotros solamente lo reconocemos como una buena persona, como un buen ejemplo? En realidad, hermano, el Señor quiere que nosotros tengamos muy claro que para ser ricos en Cristo necesitamos saber perfectamente bien quién es Jesús. Y Jesucristo es Dios. Jesús es Salvador, es Señor. Y eso me hace pensar en el tercer punto, hermanos. Porque para ser rico en Cristo, nosotros necesitamos estar dispuestos a obedecer a Jesús en todo. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo Jesús. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Y al oír esto, el hombre puso una cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Antes de que Jesús le diera una orden que pondría en evidencia lo que realmente tenía este joven en su corazón, el evangelista se detiene a meditar en un aspecto que cuando yo lo leía de verdad me hizo sentir cuánto el Señor nos ama. Porque la Biblia y el evangelista se detienen a meditar en esa mirada que Jesús le echó al joven, en la forma en la que Jesús vio a este joven. Y la Biblia dice que en ese momento Jesús lo miró y lo amó. Jesús lo miró y lo amó. ¿Cuál es el significado de esa mirada, hermanos? Pues para no hacerle muchas vueltas, yo entiendo que esa mirada era una mirada de amor, ¿no? Y nosotros sabemos cuáles son esas miradas de amor, ¿no? ¿Cuántos de los que estamos aquí somos felizmente casados? Bueno, casados, pues, para que no se las ponga difícil, ¿no? Si están ahí, primero volteando a ver a la mujer para ver si levantan la mano. En algún momento usted se casó por amor, ¿no? Y por ahí se nos dice en las caricaturas, en los programas, sobre todo en la animación, esto siempre es muy expresivo. Cuando uno está enamorado, algunos decimos que hasta ponemos cara de tontos, ¿no? Ay, lo vemos y vemos a la mujer pasar y wow. Esos son ojos de amor, es una mirada de amor. No observamos de la misma manera a la más fodonga o la más petocha del grupo, ¿verdad? No es igual, las miradas son diferentes. En este momento, la mirada del Señor era de amor y este detalle, desde mi punto de vista, es bien importante, hermanos. Y es bien importante por lo que Jesús le iba a pedir inmediatamente después, por la orden y el mandato que el Señor le iba a dar. Porque a pesar de lo duro que Jesús sabía que iba a resultar para este joven, por duro que sabía que le iba a aparecer lo que Jesús le estaba pidiendo, a pesar de todo eso, esa petición era fruto del amor que Jesús tenía por él.
Y cuando yo comprendo esto, hermano, de verdad, me lleno de gozo. Porque hay cosas que seguramente como este joven, usted y yo, no entendemos por qué el Señor nos lo pide. Hay cosas y órdenes que Dios nos dan que seguramente como a este joven en ese momento no nos gustan. No estamos de acuerdo, no queremos hacerlo, nos cuesta trabajo entenderlo, pero mi amado hermano, aunque yo no entienda en ocasiones ni comprenda totalmente por qué Dios me pide hacer ciertas cosas o por qué Dios permite que pasen ciertas cosas, de algo sí debo estar seguro, Él me ama. De algo usted sí puede estar seguro, Dios lo ama. Dios lo ama. Por eso aquí el evangelista pone que el Señor lo miró con amor. Finalmente el Señor contesta la pregunta del joven, diciéndole qué es lo que le faltaba para heredar la vida eterna. Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Cuando yo leo esto, quizá puedo pensar que tal vez el Señor no había visto tan mal al joven después de todo. Porque le dice, una sola cosa te falta. Yo me pregunto, si yo le hubiera preguntado a Jesús, ¿me hubiera faltado nada más una cosa? Quizá este joven en serio no estaba tan perdido. Estaba a un paso de poder saber que él podía tener la certeza y la seguridad de esa salvación y vida eterna. Pero esa no era la cuestión. Al joven le faltaba una cosa, pero precisamente esa única cosa era la necesaria para poder poseer esa salvación. Y si yo entiendo bien, hermanos, la Biblia nos lo dice claramente. En el libro de Hechos hay alguien que le pregunta a los discípulos, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Se acuerdan la respuesta? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando yo a veces escucho a los jóvenes, y yo siempre doy lata con eso, sé que hasta mal les caigo a veces a los muchachos. Soy demasiado catarro con ello. Pero cuando viene un chico y trae a su novio o a su novia y no teme al Señor, no cree en Él, es una persona que no tiene a Cristo en su corazón, ¿no? De verdad, hermanos, a mí me duele mi corazón. Y hay hermanos que me dicen, pastor, es que es excelente persona, es muy bien educado, se esfuerza en la escuela, ¿no? Ama a su familia, respeta a sus padres, no dice groserías, no tiene vicios, nada más le falta una cosa, nada más le falta ser cristiano. Y sí, nada más, ¿no? Es lo único que le falta, recibir a Cristo, poquita cosa. Hermano, esto es algo de verdad trascendente. Es una decisión que puede cambiar el resto del rumbo de tu vida. Cuando uno está enamorado, otra vez, yo no sé si decir enamorado o tarugo, porque perdemos de vista lo que es realmente importante. Pensamos que porque sentimos bonito eso va a durar el resto de la vida. Y hermano, esto no funciona así. Porque el amor no es un sentimiento. Y el día de mañana, por mucho que se gusten, por muy bien que se lleven, las cosas van a cambiar y se empiezan a complicar. Cuando el Señor nos dice no te unas en yugo desigual, no es por fastidiar. Es porque Él sabe que adelante vamos a tener problemas. Y lo que Dios menos quiere es que nosotros enfrentemos esos problemas. Por eso Él nos lo dice desde el principio, no lo hagas. Pero ahí va uno, no, al rato lo convierto. Ay, sí, cálmate, ¿no? Como si fuéramos el Espíritu Santo. Se llega a dar el caso, hermanos, que Dios utiliza a esa persona cristiana para que su pareja pueda conocer a Cristo, pero no es en todos, no es en todos los casos. Y aún así, mientras eso pasa, pues hermanos, uno se la pasa mal, uno enfrenta consecuencias. Este joven, nada más le faltaba entender quién era Jesús y estar dispuesto a obedecerle en todo. Todo lo demás estaba bien. En todo lo demás era un ejemplo. En todo lo demás todo mundo hubiera deseado ser como ese joven rico, donde no le faltaba nada, donde lo tenía todo y además era una persona bien portada. Nada más.
El Señor lo estaba llevando hasta una encrucijada, hermanos. ¿De verdad este joven iba a estar dispuesto a creer en Jesús? ¿De verdad este joven iba a estar dispuesto a obedecerle? Por supuesto, se trataba de creer en Jesucristo como Dios. Porque ¿quién más tendría autoridad para mandarle a una persona algo tan semejante, tan importante, tan trascendente como lo que Jesús le estaba mandando si no fuera Dios? Había llegado el momento cuando este joven tendría su oportunidad, la oportunidad de demostrar cuánto realmente amaba a su prójimo. Y aquí esto otra vez no es poca cosa, la Biblia es clara, el Señor lo resume de una manera increíble. Hace rato Alex en la clase nos lo recordaba. ¿Cuántos son los mandamientos que nosotros conocemos que el Señor le dio al buen Moy? 10. De esos 10, ¿cuántos se derivaron, hermanos, en los mismos judíos? ¿Cuántos? Más de 600 mandamientos. Más de 600 reglas que los judíos habían derivado de esos 10 mandamientos. Por eso los fariseos se sentían así como harina de otro costal, ellos se cocían aparte. Porque ellos presumían de guardar no los 10, sino los más de 600 mandamientos que interpretaban que la ley les había dado. Y el Señor les dice, quítense de payasadas, la ley y los profetas se resume simple. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Así de simple. Eso es todo. Cuando llega este cabezón y le dice, ¿qué me hace falta? El Señor le dice, pues nada más amar a Dios y amar a tu prójimo. Y lo que él demuestra es que no estaba dispuesto a hacerlo. Porque resulta bien interesante. ¿Qué es lo que le pide el Señor? Vende todas tus cosas y dónalo a la iglesia. Ve y ponlo y levanta un templo, abre tu casa y edifica un altar. Lo que le dice el Señor es ve y entrégaselo ¿a quién? A los pobres. Eso, hermano, es mostrar amor por los que están a mi lado. Eso es entender lo que es amar al prójimo. Mire, si usted y yo estamos aquí pensando que el propósito de este lugar, ¿no? Y por lo que estamos orando, es levantar un templote para que nosotros nos sintamos orgullosos y sea un lugar digno de nuestro Dios, de verdad yo digo, ¿en qué encontramos esa dignidad? ¿De verdad podremos algún día edificar? Slim con todo su dinero, ¿podría edificar algo que fuera digno de Dios? Hermanos, no nos alcanzaría ni con todo el dinero del mundo. Pero nosotros estamos aquí no para apantallar a Dios ni para apantallar a nadie. Estamos aquí para hacer de bendición a la comunidad. Debemos aprender a amar al prójimo. Debemos demostrar ese amor. Ayer estuvimos algunos acá celebrando unos 15 años, ¿no es cierto? En esos 15 años yo sé, y lo voy a nombrar por eso, hubo un joven que ninguno conocíamos, era la primera vez que estaba aquí y se la pasó sirviendo, moviendo, ¿sí o no? ¿Sí lo ubican? Yo creo que sí, todos los que estuvimos aquí sabemos de quién hablamos. Ese chico es de Oaxaca, si yo bien entiendo. Ese chico no vino invitado por nadie, ¿no? A disfrutar de la fiesta. Él vino a chambear. Antes de irnos, se tuvo pues el gozo de que él pudiera entrar a donde tenemos las cosas del bazar y poder tomar algunas cosas que pudieran servirle, serle útil. No está pasando quizá por una situación fácil. Pero por lo que yo pude ver ayer, este chico es un buen chico. Es un chico trabajador, ¿no? De esos serviciales, que no hacía falta decirle, ándale, haz, ve. Él andaba, vaya, a mí hasta me ofreció servirme café, a mí eso me hizo sentir muy incómodo. Porque yo lo veía como un invitado, no como un, ¿no? Mesero, digamos. Sin embargo, es un hombre que tiene necesidad y probablemente pueda tener necesidad económica, pero hay una necesidad más grande que él tiene y es conocer a Jesús. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer por ellos, hermanos? Mire, ahí es en donde de verdad yo lamento no tener una casa propia, una casa que sea mía, como para poder decir, vente, vente, ¿dónde te estás quedando? Quédate conmigo. Suena bien loco el asunto, así de loco estaba mi viejo.
¿no? Así de loco estaba mi papá. Mi hermano no me dejará mentir. Una vez llegó una mujer, tocó el timbre de la puerta, se quedó platicando mi papá con ella un buen rato, y cuando entraron nos dice a mi hermano y a mí: a ver, saquen sus cosas del cuarto y acomódense allá. Y mi carnal y yo así: ¿de qué te pasa? No les estoy preguntando, saquen sus cosas del cuarto y váyanse a otro lado. Como 15 días después nos raparon, estábamos llenos de piojos, hermanos, ¿no? Así era mi padre. Yo quisiera de repente poder hacer ese tipo de cosas. Ahora, yo sé, yo no voy a solucionar la vida de nadie, ni arreglar el mundo, aunque pudiéramos hacer una decisión así. Pero ¿de qué sirve que aquí la gente pueda ver que levantamos un santuario gigante, que estamos haciendo, que cada vez hay más gente, si el único concepto que tienen de nosotros son los que estorbamos los domingos con nuestros carros, los que hacemos ruido el domingo temprano porque estamos haciendo escándalo con la música? Pero nunca tienen un concepto en el que en ese lugar ellos se aman. Hay iglesias que se enojan porque dicen: es que aquí quieren que somos beneficencia. Hermano, qué bueno si la gente reconoce que aquí estamos para ayudar a los demás. No, es que ya en el Divino Redentor, ¿no? Algunos se enojaban porque en la iglesia de la comunidad, el padre, el sacerdote les decía: no, mira, ve para allá, en esa iglesia, en ese lugar te ayudan. Y algunos en el divino decían: es infeliz, ¿no? ¿Por qué no lo manda? Yo decía: pues qué bueno que el padrecito sepa que aquí amamos a la gente, que nos los eche, de eso se trata, ¿no? Pero no se van a congregar, ¿y eso qué importa? O sea, ¿el fin es que se congreguen? ¿El fin es que traigan sus diezmos? Pues el fin es que conozcan al Señor. Si se congregan entre nosotros, alabado sea Dios, un miembro más a la familia. Y buscaremos amarle y buscaremos que sirva y que integre y complete el cuerpo que seguramente, ¿no?, somos en Cristo. Pero si solamente nuestra tarea fue compartir el amor de Dios, satisfacer una necesidad y hacer que quizá en ese momento o mañana o pasado Él entregue su vida a Cristo, gloria a Dios, ¿no? Mire, yo no sé de qué forma, pero tener este lugar prácticamente sin usar toda la semana, a mí me parece un desperdicio. Y yo de repente sí pienso: ¿y como para qué queremos comprar y hacer algo más grande? ¿Para tenerlo todo el día encerrado? ¿Para que aquí nada más sea un lugar en donde nos juntemos a estudiar la Biblia? Y todo, no estoy diciendo que sea malo o poca cosa, pero yo se la dejo de tarea. ¿No podremos hacer algo más para servir a nuestra comunidad? ¿No podremos hacer algo más para mostrar que amamos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos? El principio que encontramos aquí, mis amados hermanos, es muy claro. El valor, ¿no?, es permanente para todos nosotros. Cuando las riquezas llegan a ser un impedimento para seguir al Señor, es preciso deshacerse de ellas. Así de simple. Por supuesto, nunca debemos considerar que lo que tenemos es nuestro, sino que solamente somos administradores de los bienes de Dios. Somos sus mayordomos. Y los bienes de Dios debemos utilizarlos siempre para su gloria, hermanos. Para su gloria, no para la nuestra. Esto me hace pensar en otra cosa. Si este joven hubiera ido y vendido sus posesiones y dárselo a los pobres, ¿se hubiera salvado? Notemos que el Señor no es lo que le dice, ¿eh? O sea, el Señor en ningún momento le dijo: tú ve y vende y ya estuvo. Si eso hubiera hecho, entonces nosotros diríamos: pues sí es por obras, ¿no? Pero eso no fue lo que el Señor le dijo, porque además eso solamente era una parte de lo que Jesús le mandó. No podemos dejar de lado que el Señor le dice: y después de que vayas, lo vendas, lo des a los pobres, te vienes, tomas tu cruz y me sigues. Mire, para mí, y lo he de confesar, cuando yo lo leía detenidamente en la semana para preparar el sermón, yo no recordaba que este pasaje dijera eso. Siempre pensamos en la historia del joven rico diciéndole al Señor: no voy a vender mis bienes, y yéndose triste. Y nosotros siempre pensamos: el amor al dinero. Pues aquí va mucho más allá del amor al dinero. Si él lo hubiera hecho y lo hubiera vendido, no era suficiente. Tenía que después venir, tomar su cruz y seguir a Cristo. De eso se trata, hermano. El mandamiento que el Señor
le hace es simplemente poner el dedo en la llaga. Esa era la prueba que indicaría cuánto realmente este joven deseaba la vida eterna. La anhelaba tanto como para dejar todo a fin de recibirla, al fin de obtenerla. Sin temor a equivocarme, mi amado hermano, para este joven, sus tesoros consistían en su riqueza. Lo que para él era realmente importante eran sus posiciones, su posición social, su posición privilegiada, probablemente hasta su juventud, por supuesto, su economía, cosas que el mundo valora, pero en el cielo, hermanos, hasta donde yo entiendo, hay realidades mucho más valiosas que esta, mucho más. Podemos entonces decir que la verdadera riqueza del cielo no es lo que poseemos. La verdadera riqueza del cielo es el mismo Señor Jesucristo. La verdadera riqueza, mi amado hermano, está en poder tener una relación íntima y personal con Dios. Eso es lo que a nosotros nos hace ricos. Es eso, que podemos estar todos aquellos que hemos tenido un encuentro con Jesús y que hemos sido en el corazón capaces de decir, ya no quiero más eso. Lo que estamos reconociendo es que el Señor es lo más importante, que hemos sido liberados del pecado para poder tener una relación íntima con el Señor. Aquí está la clave del asunto. Muchos predican un evangelio metiéndole miedo a la gente. Si no aceptas a Jesús te vas a ir al infierno, ¿eh? Pues mira, por eso te va mal. Pídele a Dios perdón y te va a empezar a ir bien. Y nosotros estamos metiéndole miedo a la gente sobre el infierno. Por supuesto que el infierno es real. Y es una realidad terrible. Pero nadie, hermano, va al cielo por tenerle miedo al infierno, ¿eh? O sea, nadie va al cielo por reconocer que Satanás es real y que el infierno existe. El único medio por el que nosotros podemos tener salvación y vida eterna es entregándole nuestra vida a Cristo Jesús. No hay más, no hay atajo. Aparentemente, si él vendía todo lo que tenía y se lo daba a los pobres, se quedaría sin nada. Pero eso, ¿no? Eso no era exactamente lo que el Señor le estaba diciendo. La realidad era que Cristo le estaba proponiendo cambiar unas riquezas temporales por riquezas eternas. Y yo entiendo que así es siempre cuando nosotros le damos al Señor. Cuando yo doy a Dios, cuando yo sirvo a los demás e incluso me quedo sin nada, en realidad estoy siendo enriquecido, hermanos. Aunque aparentemente parezca lo contrario. Desgraciadamente, usted y yo conocemos el final de la historia. El joven rechazó el camino de la obediencia. Había entendido perfectamente lo que Jesús le estaba pidiendo para ser un seguidor suyo y lo rechazó. Este joven decidió quedarse con sus muchas posesiones en lugar de entregarle su vida y seguir a Cristo. Había llegado lleno de entusiasmo, feliz, corriendo, se arrodilló y al final se había ido con la cara agachada, sumamente triste. Tal vez, hermano, este joven había llegado con la seguridad de que él podría ser un excelente discípulo de Jesús, al mismo tiempo de que podría haber dirigido su propia vida. Y el Señor simplemente le dijo que esto no era posible. Él debería elegir entre estas dos opciones. Hermano, no se puede servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos al mundo. O le sirvo a Dios o me sirvo a mí mismo, ¿no? Seguir a Jesús es incompatible con tener otros dioses, otros ídolos, otras prioridades. Nuestro Señor, mis amados hermanos, demanda, ¿no?, un compromiso absoluto. La semilla de la palabra ya había caído en el corazón de este joven, pero el engaño de las riquezas lo habían ahogado. Desgraciadamente su elección es la misma de millones de personas en nuestros tiempos, que todos los días rechazan a Jesús para quedarse con sus riquezas, para seguir viviendo conforme ellos quieren. Eso es lo que este joven quería. Sin embargo, no le produjo alegría. De hecho, la Biblia dice que se fue triste. Él se quedó con su dinero, era lo que tanto amaba, pero aún el haberse quedado con él no le dio felicidad.
seguía exactamente igual e incluso peor, ¿no? Y si yo entiendo bien, ese solamente era el inicio de todo el dolor que lo iba a acompañar por el resto de la eternidad. Finalmente nos preguntamos si era cierto que él tenía muchas posesiones o si por el contrario las posesiones lo tenían a él, ¿no? Lo cierto es que cuando una persona no tiene a Cristo, acabará siendo esclavo de sus propias pasiones, hermanos, sean estas las que sean. Con su comportamiento, el joven había demostrado que no estaba dispuesto a dejar lo que él amaba por seguir a Cristo Jesús, aunque lo que Jesús le prometiera fueran tremendas riquezas celestiales. Hermano, para ser ricos en Cristo, necesitamos estar dispuestos a obedecerle. Y yo quisiera terminar este mensaje dejando en su corazón un par de pensamientos. Los ricos no son siempre piadosos, pero los piadosos son siempre ricos. No es lo que tú tienes en el bolsillo lo que te hace rico, sino lo que tienes en tu corazón. ¿Quieres gozar, hermano, de las riquezas que Cristo te está ofreciendo? Necesitas confiar menos en ti mismo. Necesitas conocer realmente a ese Jesucristo como Señor y Salvador. Tienes que estar dispuesto a obedecerle en todo. Cristo quiere compartir contigo sus riquezas. La pregunta es, ¿tú quieres que esas riquezas sean tuyas? Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta tarde quiero darte gracias porque tu palabra nos habla, Señor, y nos muestra el valor real, Señor, que nosotros debemos perseguir en esta vida. Señor, haznos sensibles para poder renunciar a todo y poner nuestra mirada en ti. Ayúdanos a no ser como este joven, que apreciemos más nuestra comodidad, nuestro estatus, que apreciemos más, Señor, el dinero, las posesiones, antes que a ti, Señor. Ayúdanos a entender desde jóvenes, desde niños a nuestros pequeños, que lo mejor que pueden hacer es seguirte y obedecerte. Ayúdanos a ser ricos en Cristo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.